Tengan muy buenos días. Vamos a dar inicio, pues, en este momento al desarrollo de la tutoría número 4 de la asignatura de las tecnologías de la información y las necesidades educativas especiales 1. Antes de proceder al desarrollo de la agenda de este día, preguntarles a los presentes si se escucha bien, si no hay problemas de audio. Hola, buenos días, licenciado. Sí, en mi casa le escucho bien. Bien, excelente. Entonces, vamos a iniciar, pues, con el desarrollo correspondiente a la tutoría de este día. Comentarles lo siguiente antes de proceder al desarrollo, ¿verdad? Y es de que en el repaso del día martes se tuvo la oportunidad especialmente de revisar la ruta de aprendizaje, de revisar las fechas de entrega de próximas actividades y a su vez se dio detalles acerca de la tarea número 3. Es decir, se estudió un poco la rúbrica para que eh, se detallara, ¿verdad? Cada uno de los elementos que ustedes van a presentar en esta nueva tarea número 3, para que ustedes pues puedan revisar dichas observaciones cuando tengan oportunidad, ¿verdad? Dichas sugerencias de ver la rúbrica, tratar de comprender qué es lo que van a realizar para esta próxima actividad. Entonces, eso es en general, de tal manera que este día podamos cubrir un poco lo que tiene que ver con el contenido correspondiente a la unidad número 4, que tiene que ver pues con rampas digitales. Y ya lo hablábamos al final de esa tutoría, ¿verdad? Comentábamos un poco de qué comprendían ustedes con tal tema. Y ese va a ser el objetivo y con lo que vamos a iniciar en esta ocasión. Eh, Consultarles. Bueno, Elmer, en tu caso, eh, ¿has tenido la oportunidad de revisar el material o parte del material correspondiente a esta nueva unidad? Hola, licenciado. Sí, he estado revisando una parte del material, lo que es la unidad. ¿Y qué has tenido la oportunidad de ver? ¿Con qué conceptos nuevos te has logrado encontrar? Oh, me estaba viendo esto de lo que son las rampas digitales. Me llamó la atención, ¿verdad? De lo que, de este tema y estaba viendo que dice que en el caso de las rampas digitales son como dispositivos, ya sea de hardware o de software que tienen un determinado propósito, ¿verdad? Como, por ejemplo, facilitar el acceso y el uso de herramientas informáticas digamos, a personas con una determinada discapacidad. Esto con el fin de promover la inclusión, ¿verdad? Como lo habíamos hablado anteriormente, como la accesibilidad, para tener un mejor aprendizaje en el caso de estas personas que tienen ciertas discapacidades, ¿verdad? Por ejemplo, sean niños, adolescentes o digamos un adulto mayor, ¿verdad? Estas rampas dice que les proporcionan ciertas, digamos, ayuda, o podemos decir ventajas para poder utilizar un equipo tecnológico, el cual puede ser eh, de diferentes tipos. Por ejemplo, estaba viendo que utilizaban teclado, o utilizaban mouse, o programas que ayudan por ejemplo, a los niños que tienen dificultades para oír, ¿verdad? Hay algunos ciertos programas que les ayudan para poderse comunicar entre otras personas. Eh, Parte de ese tema, ¿verdad? He estado ahí leyendo, estaba viendo que hay también algunos como modelos que le llaman de lo que son las rampas digitales. Había un modelo que se llama el modelo B Free, un modelo que completa, dice, o proporciona una estructura más visual, ¿verdad? Para lo que es el caso de estas personas. Eso es más que todo, licenciado. Vaya, muy bien. Bueno, eso es lo que nos ha compartido Elmer, bastante aceptable, ¿verdad? Lo que se ha ido comprendiendo acerca de
la parte de las rampas digitales. Ángela, buenos días. En tu caso, comentarme pues si has tenido la oportunidad de revisar parte del material y qué has tenido la oportunidad de encontrarte, qué es lo nuevo que has encontrado en los materiales. Buenos días, licenciado y compañero. Bueno, en mi caso, realmente no he podido leer el material. Este, debido a que estoy en servicio social, me toca planificar actividades, ¿verdad? Para ello, pero realmente no he podido leerlo. Pero pues espero, ¿verdad? Ahorita que ya estamos en la clase, pues empaparme un poco de lo que hay en esa unidad. Vaya, muy bien. Entonces, tomando en cuenta pues el sondeo previo de lectura acerca de ello, vamos a dar inicio, ¿verdad? Con el desarrollo de esa tutoría en el que nos vamos a enfocar precisamente en 3 documentos. He tomado a bien remarcar o resaltar los aspectos más importantes de cada uno de los documentos y en un orden específico, ¿verdad? Para que ustedes puedan darle lectura, puedan adentrarse a los conceptos principales para que estemos en sintonía en relación a estos nuevos conceptos que nos vamos a encontrar y que nos va a ayudar precisamente con el objetivo de comprender hasta cierto modo las presentes actividades, la que se nos viene, que es acerca del uso de un software para necesidad educativa especial. Acá vamos a ver en particular en esta unidad haciendo pues un sondeo o una revisión de lo que tenemos en la plataforma. Vamos a hablar acerca del concepto de rampa digital, cuál es la clasificación que estos tienen y los materiales de lectura están en esta carpeta. Este es un documento que habla acerca de la experiencia en el uso de las TIC, nos narra experiencias. De hecho, hay un glosario de términos sobre discapacidad y nos vamos a centrar en estos 3 documentos. Rampas digitales, clasificación de software por el tipo de discapacidad, la importancia del software libre y el software libre para la educación especial. De hecho, cuando hablamos de software libre, creo que es un término que ya conocemos o del que ya tenemos una idea, dado que en la actividad o tarea de la unidad 2 se planteaba precisamente eso, eh, conocer un poco acerca de los software libres, los representaron mediante un collage, si ustedes recuerdan, en la tarea 2, y empezaban a conocer acerca de ello. Y recuerdo que en algún momento ustedes me preguntaban, bueno, un software libre necesariamente debe ser gratuito. Pues ahora vamos a conocer un poco más y vamos a dar respuesta más profunda, ¿verdad? A ese tipo de cuestionamientos que quizás nos pudieron haber quedado eh, por ahí con cierta duda, ¿verdad? Bueno, acá tenemos diferentes enlaces, diferentes videos que nos llevan o que nos van a ayudar a comprender, ¿verdad? Eh, la mayoría de enlaces y documentos tienen que ver con con este autor, que es Rafael Sánchez Montoya. Básicamente, estos también son videos, como ustedes pueden ver acá, a los que ustedes van a poder tener acceso para que los analicen sobre todo o para que escuchen qué es lo que se nos tiene que decir en relación precisamente a lo que tiene que ver con el término rampa digital. Muy bien. Entonces, para adentrarnos, bueno, en primer lugar, necesitamos conocer el concepto precisamente de rampa digital. Y para ello vamos a hacer uso del cuarto documento que ustedes van a encontrar en la plataforma, que tiene que ver con rampas digitales. Como lo mencioné, he tomado bien resaltar en estos 3 documentos las partes más importantes que tienen que ver precisamente con lo que deben conocer en esta unidad. Entonces, bueno, partamos de lo siguiente, que es una rampa digital. Ya Elmer lo decía.
Las rampas digitales son recursos tecnológicos que permiten usar el mismo software a todas las personas independientemente de si tienen o no una discapacidad. Y ojo, debe de cumplir 4 características. Una de ellas es que abre todo el software comercial a las personas con discapacidad y evitando la utilización de un software exclusivo. Por otro lado, son utilizables en los sistemas más conocidos, que son Windows y Linux. La computadora va a trabajar más lenta para adaptarse a la necesidad del usuario y por otro lado permiten redundancia visual o auditiva de salida. Estas son las 4 características que debe de cumplir un elemento de rampa digital. Ahora, es eso precisamente, recursos tecnológicos. Viene una situación. ¿Será que todos los recursos tecnológicos pueden ser utilizados por todas las personas independientes, ¿sí? Independientemente si se tiene o no un problema o una discapacidad para su uso? Esa es una de las preguntas que queda en el aire. Y es de que no precisamente todo recurso tecnológico lo puede usar toda persona. Partamos de algo tan sencillo como una computadora. Bueno, una computadora no precisamente puede ser utilizada por todos. Si esta no contiene los recursos tecnológicos que me permitan darle una utilización adecuada de acuerdo a la dificultad o discapacidad, o llamémosle, de acuerdo a la necesidad especial que yo tenga. Entonces, cada recurso debe de cumplir con un elemento llamado diseño universal, que ya vamos a ver en este mismo documento. Entonces, esas son las situaciones en relación al recurso tecnológico, que no siempre es pensado para todo. Acá podemos ver pues algunos ejemplos de dificultad motriz. Bueno, tenemos los movimientos voluntarios, tenemos la webcam, tenemos el barrido intencionado de pantalla y cuáles son aquellos software que nos pueden dar pues nos pueden dar un complemento para poder pues ser utilizado en el caso, claro, de que exista una necesidad especial. En su caso, vamos a ver, preguntándole directamente a Elmer, de esta lista que tenemos acá, consultarte, ¿conoces o has utilizado alguno de ellos en algún momento? De los que están ahí, bueno, no, de los que están ahí no, pero sí he visto unos videos de algunos niños que sí los han utilizado. Por ejemplo, estaba viendo uno de una niña que le crearon un Joy Mouse, parece que lo utilizaba con la parte del mentón, que le llaman, o quijada, porque ella no tenía flexibilidad en lo que son los dedos. También vi uno que en otro video de una niña que sí le habían creado uno, pero ese mouse era creo que le llaman mouse joystick, era un tipo de mouse con una especie de palanquita y unos botoncitos así en las partes laterales, ¿verdad? Ya que ella también tenía problemas para flexibilidad por ejemplo, comúnmente como se controla el mouse, pero ella le habían creado un tipo de mouse un poco más distinto, ¿verdad? No, así, digamos, de una forma, ¿cómo le podría decir? Literalmente no he tenido la oportunidad, ¿verdad? Pero así a través de los videos sí he podido observar
por ejemplo, ese tipo de mouse, algunos teclados también que les diseñan a los niños que tienen ese tipo de problemas. Vaya, muy bien. Entonces, aunque no han sido utilizados de tu parte, pero has conocido, pues, cuál puede ser el uso que cierta herramienta puede tener. Y de hecho, el objetivo de esa tarea, por acá está la consigna, se la voy a compartir por si no han tenido la oportunidad de verla a detalle. El objetivo de esta tarea va a ser precisamente eso, ¿sí? En primer lugar, ingresar a un sitio web donde nos habla acerca eh, de los itinerarios inclusivos, ¿sí? Computador y competencia, siempre tomados de Rafael Montoya, donde se nos enumeran una serie de programas, ¿sí? Una serie de programas. En este caso, ojo, no va a ser un hardware como tal, como es el caso que nos menciona acá, ¿sí? Sino que es directamente un software. Y acá tenemos una lista de software. Acá tenemos una lista de software. Entonces, van a seleccionar uno de esos programas, uno de esos software, y van a darle un uso. Entonces, si ustedes hasta este día nunca han utilizado un software especial para darle funcionamiento a algo, entonces ahora van a tener la oportunidad de toda una lista que les aparezca, ¿verdad? De acuerdo a las indicaciones dadas para la tarea, para esta tarea número 3, van a poder utilizar uno de ellos. Lo van a instalar, van a ver cómo funciona, eh, y precisamente van a grabar un video utilizando dicho programa. De hecho, por acá lo menciona en la consigna, ¿verdad? Que van a crear un video explicando su descarga, explicando su instalación y explicando el uso, ¿sí? Utilizando, de hecho, el programa. Y a su vez, ¿verdad? Explicar para qué sirve dicho programa. Y para que no quede ningún tipo de dudas, acá hablamos precisamente de 2 videos, ¿sí? Hablamos de 2 videos. El otro video van a explicar los requerimientos que su equipo debe tener para la utilización del programa. Y acá lo pueden, pues, determinar o tratar de comprender mejor cada aspecto, tomando en cuenta, pues, la rúbrica con su explicación en cada sección de lo que deben de presentar. Entonces, van a aprender ahora a utilizar, puede ser alguno de estos software, ¿sí? Puede que Elmer elija de pronto mouse emulador, puede que por acá otro compañero como Ángela, por ejemplo, nos elija cámara mouse. Es decir, cada uno va a tener la oportunidad de elegir un programa. Y ya elegido, pues entonces van a ver ustedes su funcionamiento y cómo esto puede ayudar precisamente dentro del ámbito de la educación. Y es importante que ustedes, en este caso, como futuros educadores, conozcan todo ese tipo de software. Y no solo los conozcan, aprendan que se aprenda a utilizar alguno de ellos. ¿Por qué razón? Porque ese va a ser precisamente el objetivo. Poder colaborar, ¿sí? Poder colaborar dentro del ámbito educativo en tener un manejo, precisamente un manejo de diferentes herramientas, de diferentes programas que nos ayuden a crear precisamente el diseño universal, que nos ayuden a que todo elemento, todo recurso tecnológico pueda ser utilizado por todos.
Y acá precisamente hablamos de las concepciones acerca de las TIC y discapacidad. Existen artefactos. Este es el diseño. Esto que tenemos acá es prácticamente el diagrama o cómo se centra la diferencia entre un artefacto y un diseño universal. Un teléfono celular puede ser un simple artefacto, ¿sí? Que tiene tecnologías de apoyo, pero que son exclusivamente solo exclusivas, ¿sí? Es decir, que no puede ser utilizado por todos. Pero luego el diseño universal ya nos habla acerca de tecnologías de apoyo hacia tecnologías invisibles. ¿Qué significa esto? Bueno, veamos los siguientes dos conceptos para comprender con más detalle el diagrama que se nos presenta acá acerca de las concepciones de las tecnologías de la información. ¿Qué es el artefacto? Bueno, son diseñados para una discapacidad específica. El software exclusivo no crece con la persona ni permite que ésta se integre a un grupo de alumnos. Entonces la tecnología es exclusiva para un tipo. Es decir, tengo esa tecnología, pero solo la va a poder utilizar él. Esta otra tecnología, pero solo la va a poder utilizar él. Mientras que en el diseño universal, las propuestas de tecnología se caracterizan por evitar los productos específicos para una discapacidad. Es decir, que la creación tanto de un software, programa o hardware, elemento físico, se hacen teniendo en cuenta las necesidades e intereses de todos los posibles usuarios. Dicha concepción, ¿verdad?, se centra en el individuo, posibilita su integración y busca una inclusión tanto, ojo, educativa como laboral. No hay clasificación, no hay etiquetación de los individuos, ni hay tampoco de los productos por deficiencia o discapacidad. Entonces, diferencias entre artefacto y diseño universal. El artefacto es exclusivo para una necesidad específica, mientras que el diseño universal es pensado en todo tipo de usuario, en todo posible usuario. Ahora viene el gran cuestionamiento. Bueno, ¿conozco algún software que pueda ser utilizado por todos los usuarios o que al menos la gran mayoría lo pueda utilizar, sea cual sea el tipo de discapacidad, el tipo de necesidad educativa especial? Esos son los aspectos que debemos de ir considerando cuando hablamos precisamente de un diseño universal. Ese diseño contempla lo que se le conoce como inteligencia ambiental, que tiene tres características. Veamos, ese documento es bastante corto, pero centrado precisamente en comprender todo lo relacionado a rampa digital. En primer lugar, primer característica es la inteligencia, es decir, se adapta al gusto de la persona. Por otro lado, la ubicuidad, que permite un acompañamiento hacia diferentes lugares. Es decir, un software o hardware debe ser accesible, fácil de trasladarlo, y por ello se habla de tecnología invisible o TICs invisible dentro del modelo del diseño universal. ¿Por qué? Porque puede pasar desapercibido en el medio físico. Un ejemplo por mencionar algo. Existen aparatos bastante pequeños, aparatos que son utilizados por usuarios que tienen dificultades para escuchar. No sé si ya conocen o han visto algún artefacto de ese tipo que es utilizado para personas con problemas para escuchar. Ángela, preguntándote directamente, ¿verdad? En tu caso, ¿has escuchado el nombre o al menos has visto que alguna persona utilice un hardware, en este caso, ¿verdad? Un elemento físico
que le ayude a escuchar mejor en una conversación o en X panorama en específico? Bueno, realmente no conozco, digamos, así un nombre específico, de algún artefacto que utilicen, ¿verdad? Personas con dificultades. No sé si se relaciona, pero lo que sí es de que sé de personas que sí tienen problemas para escuchar, van, ¿verdad?, a un hospital y les dan como un audífono, digamos que lo andan ahí constante para escuchar, porque como a veces, aunque escuchen poco, pero si lo andan, pueden escuchar mejor, ¿verdad? No sé el nombre de él, pero realmente solamente de eso conozco. Vaya, muy bien. Y en efecto, ¿verdad? Existe espacios, ¿sí? Espacios como esos que son precisamente en algunos casos, eh, algunos de ellos, algunos de ellos puede ser un audífono como tal, puede tener un cable, un audífono normal, o audífono alámbrico adaptado a otro dispositivo, o en otros casos ya va directamente colocado, ¿verdad?, en el oído y de pronto esto cumple con una de las características. Bueno, invisibilidad. Puede que no me percate que la persona está utilizando un hardware, en este caso, un aparato, un dispositivo, para poder escuchar mejor. Es decir, que aumenta precisamente su capacidad de escuchar. Cumple con la característica de invisibilidad, cumple con la característica de ubicuidad, que es precisamente acompañarlo a diferentes lugares, ¿sí? Puedo movilizarme de un lugar a otro, de un municipio a otro, y lo puedo andar cargando sin ningún problema. Y se puede adaptar incluso al gusto de la persona. Entonces, algo tan sencillo como eso cumple precisamente con un diseño universal. Un producto centrado, ¿sí?, centrado en todo tipo de posible usuario. Esos son los elementos entonces que debemos de conocer, ¿sí? Independientemente, la necesidad, ¿verdad? Ir tomando en cuenta, bueno, esta persona utiliza este dispositivo, entonces es una persona centrada, o más bien, una persona colocada dentro de las necesidades especiales, que requiere la ayuda de un recurso tecnológico para poder desenvolverse mejor en la sociedad. Y se desenvuelve tanto si es una joven que está estudiando, o una joven dentro de la educación, y si está trabajando dentro de su empresa, su lugar de trabajo, eh, se desenvuelve sin ningún tipo de problema. Vienen otros artefactos, y es que cuando hablamos de recursos tecnológicos, no precisamente nos centremos en aspectos de computadora. Algo tan simple como un par de lentes, precisamente, es un elemento que permite un acompañamiento del usuario a diferentes lugares. Tal vez no sea un recurso tecnológico como tal, pero sí un par de lentes ayuda a este grupo de personas con necesidad, para poder ver mejor si se está desgastando la vista por A o B razón. Nos ayuda precisamente a tener una visibilidad mejor. Puede que pase o no, es muy difícil que pase desapercibida en el medio físico, pero sí permite ubicuidad, o es decir, acompañamiento del usuario a diferentes lugares, y de inteligencia. ¿Por qué? Porque un par de lentes eh, se adapta al gusto de la persona. Ustedes pueden elegir qué tipo de aro quieren, eh, y se adapta precisamente a ese gusto. Ahora, invisibilidad la cumplirá, y ese hay un aspecto que es muy importante y que está llegando a países como el nuestro hoy en día. Es común ver a personas con lentes, ¿sí?
tomando en cuenta que la tecnología está avanzando, se utiliza y es muy necesario el uso de computadora, el uso de tablets, el uso de teléfonos hoy en día. Sin embargo, la tecnología actual está dando paso a que problemas de tipo, en este caso visual, pase desapercibido en el medio físico. Y es que hoy en día se está utilizando precisamente lo que bueno, llamémosle microlentes, es decir, un pequeño dispositivo bastante pequeño que es utilizado directamente en el ojo mediante una cirugía, ¿sí? Para restablecer la vista y que en vez de que la persona ande con el par de lentes, es decir, tenga su par de lentes, este dispositivo ya va colocado precisamente en el ojo. Entonces, puede que ya no necesite el uso de lentes y la persona puede decir, bueno, alguien que lo ve puede decir, bueno, ya no utiliza lentes. Quizás no es ese hecho como tal, porque ya va instalado internamente en él. Entonces, ya no es visible para el resto de las personas y cumple, entonces ya cumple, de hecho, los tres aspectos. No sé si ustedes ya habían tenido la oportunidad de escuchar acerca de ello, de que ya hay dispositivos de este tipo que son colocados adentro, ¿verdad? Internamente, para que se evite, en este caso, el uso de lentes en particular. No sé si, por ejemplo, Elmer, ¿ya habías escuchado acerca de dispositivos como este? Sí, licenciado, bueno, había levantado la mano para comentarle eso, sobre lo que estaba explicando de esos lentes. Se lo escuché a un compañero de trabajo que él comentaba que a la mamá le iban a hacer una operación en la cual le iban a colocar unos lentes especiales para que ella ya no anduviera colocándose los lentes comunes, ¿verdad? Porque habían ocasiones que los dejaba en un lado y luego se le dificultaba cómo encontrarlo, o se le caían, se le quebraban. Entonces, le iban a hacer ese tipo de cirugía para que ella ya no tuviera ese problema que está con los lentes comunes, pero estaba hablando que es una cirugía bastante cara, ¿verdad? El colocarle esos lentes y lleva un tratamiento bastante, podemos decir, bueno, según lo que él comentaba, bien complicado, porque el cuidado que debería de tener durante los primeros 5 días eran bien complicados, ¿verdad? Había que estarle colocando ciertos medicamentos, pero al final, pues dice que sí se dio la mejora, ¿verdad? En cuanto a lo que le trataron, ¿verdad? Le colocaron unos lentes especiales en dos ojos y ya se le, se le que fue, digamos, solucionando, ¿verdad? Algún tipo de problema. Entonces, así a modo de comentario, sí lo había escuchado, ¿verdad? De ese caso. Entonces veamos, ¿verdad? Planteando ya toda esa situación en relación a las características que debe de cumplir el diseño universal, nos damos cuenta que incluso en países como el nuestro ya se puede comenzar a hablar acerca de ello, ¿sí? Acerca de una accesibilidad como tal. De hecho, en su momento una de las unidades trataba acerca de la accesibilidad a la tecnología. ¿Qué tanto como país podemos tener acceso a las tecnologías? Cada día la tecnología avanza y se vuelve más necesario y se vuelve también un reto que cumpla con los aspectos del diseño universal. Y dispositivos tan pequeños como estos que ahora son instalados dentro del ojo para mejorar la visión, cumple con los tres, específicamente con la invisibilidad. Ya nadie se da cuenta que se utiliza un lente. Un par de lentes como tal, sí, no es invisible, pero sí permite acompañamiento del usuario a diferentes lugares. Eso es entonces en relación a dispositivos, ¿verdad? En este caso, artefactos que se convierten o pasan a ser precisamente
parte del diseño universal. Porque es cierto, un lente es un artefacto diseñado para una discapacidad, ¿sí? Que es problemas visuales. Y eso es un hecho. Pero el dispositivo crece. No es un software en este caso, sería, digamos, un elemento físico. Pero el dispositivo crece. ¿Por qué? Porque se logra integrar y buscar una inclusión más amplia. Y además toma en cuenta todas las necesidades e intereses de todos los posibles usuarios. Entonces logra cubrir, a pesar de ser un artefacto diseñado para un tipo, logra entrar a la parte del diseño universal cumpliendo sus características. Entonces, esto es la rampa digital. En conclusión, podemos decir, con base a lo leído en este documento o revisado en este documento, que las rampas son todos los recursos que permiten usar software todas las personas, independientemente de si tienen o no discapacidad. Esa es una rampa. Claro, pueden haber cuestionamientos acerca de ello, pero lo importante es precisamente romper el paradigma de lo que se conoce como los software comerciales o software exclusivos. Entonces, vámonos a la importancia precisamente que tienen cada uno de estos dispositivos. Tenemos resaltado acá precisamente los aspectos importantes relacionados a la importancia del software libre en el área estrictamente de la necesidad especial. ¿Qué es el software libre? Bueno, ya ustedes, como repito, y como lo mencionaban anteriormente, ya conocen un poco acerca del software libre. Buscaron un software, lo visualizaron mediante un collage. Ahora veamos que lo vamos a utilizar. Vamos a hacer una utilización del software. Lo vamos a buscar, vamos a seleccionar, a descargar, a instalar y a utilizar. Claro, el software debe de ir orientado a una necesidad especial. Entonces, vamos a considerar software libre a aquellos programas informáticos que una vez obtenidos pueden ser usados, copiados, estudiados, modificados y redistribuidos libremente. Ojo, aquí habla directamente de distribución libre, no distribución gratuita, que son dos cosas distintas y que en algún momento se planteaba esa pregunta. ¿Un software libre debe ser gratuito? Entonces, una aplicación informática puede ser considerada software libre. Ojo, es considerada software libre si garantiza las siguientes libertades. Ejecutar el programa con cualquier propósito. Bien, no importa para qué lo voy a utilizar, la idea va a ser poder abrir el programa. Estudiar y modificar el programa, es decir, tener acceso al código fuente del mismo. Copiar el programa de manera que pueda ser utilizado por otra persona, es decir, hacerle mejoras, bueno, mejorar el programa y publicar las mejoras. Estos prácticamente van de la mano porque básicamente yo puedo determinar, bueno, a este programa le hace falta inclusividad, le hace falta este uso. Yo les mencionaba en aquel momento, Microsoft Edge, meses atrás, no tenía esta opción. Tenía todas estas otras opciones, ver el menú o tabla de contenido, poder resaltar, poder dibujar sobre un PDF, ¿sí? Poder borrar lo que he marcado, poder escribir incluso texto en él. Puedo agregar texto a un PDF por medio de Microsoft Edge, que es básicamente un navegador, pero que me da todas estas funciones.
Puedo aumentar o disminuir su visibilidad. Puedo guardar incluso estos cambios. Puedo guardar estos cambios. Puedo, si yo utilizo esta herramienta, ¿verdad? Puedo hacer resaltaciones. Por ejemplo, si se está revisando un examen, por mencionar algo. Yo puedo poner si esto está bueno, si esto está malo. Puedo escribir observaciones, ya sea con esa función o escribiéndolas con el auxilio de otro hardware. Podría ser en este caso una tableta gráfica. Es decir, son muchos aspectos que me da la pauta para la utilización de programas de auxilio. Y como lo mencionaba, puedo borrar lo que he colocado. Veamos. Esto, si ven, el texto no lo puedo borrar. Sí puedo borrar lo que he escrito mediante el elemento dibujar, pero sí puedo hacer esto, veamos. Puedo borrar desde esta herramienta lo que he escrito. Puedo girar el documento. Como decía, puedo guardar los cambios sobre el documento o guardar una copia. Guardar una copia de ese documento sin alterar el original. Y se agrega esta función, lectura en voz alta. Entonces, si yo tengo problemas, digamos, para dar lectura, que podría ser por falta de por visibilidad débil, entonces yo puedo dar una lectura en voz alta al documento. Me centro, y creo que ya les había comentado sobre esto. Me centro en dar opción a lectura y le doy reproducir. Y básicamente me va a dar la opción de lectura. Y si ven, va resaltando cada palabra que menciono. Vieron lo que estaba haciendo ahí, ¿verdad? Es posible que no se oiga dicha lectura, pero ¿qué es lo que yo hacía ahí? Bueno, en primer lugar, di reproducción acá, de leer en voz alta. Y en las opciones de voz está la opción normal, ¿sí? Está la opción normal, la opción lenta, que es el leer pausado, incluso versión rápida. Hay comerciales, incluso se les pueden ver en TV, que cuando promocionan un producto, de pronto lo último lo leen rápido y muchas veces no se entiende qué es lo que se nos quiso decir. De pronto esa lectura que se dio al final puede ser un aviso, ¿verdad? O sobre algo, sobre el uso de un medicamento, sobre el uso de una comida, por ejemplo, qué puede causar, causas y efectos. Es decir, no logramos comprender. Entonces, de acuerdo a nuestra capacidad, nosotros podemos aumentar la velocidad, disminuir la velocidad o dejarlo a opción normal e incluso cambiar la voz. Buscar otra voz que me parezca a mí, ¿verdad? Hay una gran lista que nos proporciona Microsoft Edge. Y como reitero, una de las ventajas que tiene Microsoft Edge es precisamente esa, que no requiero de otro programa, llámese por ejemplo NVDA, para dar lectura a un documento. Claro, lo tengo que abrir estrictamente por medio de Microsoft Edge. No en PDF, sino que estrictamente a Microsoft Edge
para poder dar una lectura acerca de ello. Una lectura en voz alta. Entonces, Microsoft Edge se convierte en un software libre, tal vez no. No hablamos de software libre, no tenemos acceso a su código fuente. Sin embargo, es pensado en un tipo de usuario, que era lo que hablábamos acerca de rampa digital. ¿Será, y hago la pregunta, que Google Chrome es pensado de esa manera? Vamos a hacer una prueba. Vamos a abrir este documento. Estamos tratando importancia del software. Vamos a abrirlo con Chrome. Ah, muy bien, veamos qué pasa. No me da opciones más que solo girar, aumentar, disminuir, ver en pantalla completa o ajustar a la página, tener acceso a su índice, descargar, imprimir, vista de 2 páginas. Ah, muy bien, no me da opción de lectura en voz alta. Cosa que Microsoft Edge sí me da. Ah, entonces esto lo convierte más inclusivo. Y Chrome ya se vuelve más exclusivo solamente para la búsqueda de información. Mientras que este otro puedo abrir y utilizar pestañas de navegador para poder buscar información. Esos son los aspectos, ¿sí?, que debemos de tomar en cuenta cuando tratemos de ver acerca de si cumple o no con el objetivo de diseño universal. Entonces, siguiendo acá, aunque no es libre, pero es accesible. Bien, entonces, el programa debe de poderse modificar, puede ser utilizado por más personas y mejorar el programa y publicar las mejoras. Y no todos lo cumplen. Ahora bien, y aquí viene la respuesta a la pregunta que ya hacía en su momento. Que un producto informático se distribuya como software libre, ¿sí?, no implica necesariamente que sea gratuito. Y es que muchos modelos comerciales basados en software libre, en esto se cobra por el desarrollo, modificación, soporte y consultoría y entre otros aspectos más. No precisamente entonces que un software sea libre, es decir, tener acceso a su código, implica estrictamente gratuidad. Y por ello, en aquel momento les hacía la aclaración. El software puede ser libre y o gratuito. Es decir, uno de los dos aspectos podía cumplir. Pero no precisamente software libre, es gratuito y acá lo deja claro dentro de la importancia precisamente que tiene el software cumpliendo estas condiciones. Ahora bien, cuando ya nos adentramos a la necesidad especial, precisamente nos vamos a estar refiriendo a diversas condiciones que puede presentar una persona, ya sea en un ambiente, en un contexto, que le impidan utilizar una aplicación pensada para usuario medio. Es decir, una persona que no tenga una discapacidad, ya sea física, sensorial o intelectual, puede presentar necesidad especial para una aplicación particular, dado que pueden existir limitaciones técnicas de su computadora o de su dispositivo. Entonces, realmente, para presentar, en este caso, una necesidad especial. Y para ello, vamos a ver a continuación las relaciones que existen dentro de las libertades del software libre con la necesidad especial.
Acá tenemos la primera, que es la importancia de la libertad para ejecutar los programas con cualquier propósito. Vamos a ver, les pregunto. Ustedes leen las condiciones de uso de un programa. Por ejemplo, Ángela, cuando compras algo, un dispositivo o instalas un programa, ¿te das el tiempo de leer las condiciones de uso de las que te habla el programa? Se refiere a, bueno, en este caso no he comprado un programa en sí, ¿verdad? Pero he visto, voy a poner un ejemplo de algunos programas de venta, por ejemplo. Entonces sí he visto, bueno, he leído, digamos, prácticamente todas las indicaciones. Claro que también dan una, por decir, una capacitación de lo que contiene el programa. Pero por supuesto, ¿verdad? La parte de ya como del código no se tiene acceso porque son programas que no son gratuitos ni libres, diría yo, quizás. Entonces, solamente a lo que nomás logra ver uno son las indicaciones de uso que tiene y hasta ahí. Va muy bien, importante lo que nos mencionabas. Uno se centra en las indicaciones. Entonces viene otro detalle. Bueno, si se leen las condiciones de uso o lo que llamamos como términos y condiciones, como es muy nombrado en la televisión, si se leen las condiciones de uso de numerosos programas, se observará que es común encontrar limitaciones acerca de los ámbitos sin fines con el que pueden ser utilizados. Muchas veces leemos indicaciones de su uso, pero no leemos los términos y condiciones. Por eso acá hace la aclaración, ¿verdad? Si se leen dichas condiciones, pues vamos a poder ver cuáles son las limitaciones que yo tengo. Así, por ejemplo, si la licencia de un software, que originalmente, este es un ejemplo particular, si la licencia de un software que originalmente fue creado para la oficina condiciona su utilización solo a ese ámbito, se anulará la posibilidad de que lo aproveche una maestra en educación especial que tal vez podría encontrarlo útil en su trabajo. Veamos los elementos que suceden. Por eso es importante libertad de ejecución. Porque un programa puede servir para diferentes propósitos, aunque las condiciones, los términos y condiciones nos hablan de que solo es un programa estrictamente para trabajo. Vamos a ver, me gustaría saber si ustedes conocen algún programa, si ustedes pueden mencionar algún programa en la que sus condiciones es utilícese solo para este trabajo. No sé si, por ejemplo, Juan nos podría por ahí mencionar algún programa que él conozca que dentro de sus condiciones esté, que solo debe ser utilizado para este fin. Ahí no sé si entrarían quizás los lectores, por ejemplo, de PDF, o sea que solo son para ese fin nada más. Podría ser. De hecho, por ejemplo, si el programa lector de PDF va enfocado a que solo se restringe para cierto grupo, para cierta área, entonces, como la condición de uso me dice que solo para eso, entonces puede ser que en una oficina no lo utilicen. Ah, dirán, porque solamente la condición es que me da es que solo sea utilizada para X institución o para X situación. Entonces, ahí podemos ir determinando, ¿verdad? En este caso, posibles software a los que solo se les dé un ámbito de uso.
Programas como Microsoft Word. Bueno, cualquiera podría decir, bueno, Microsoft Word fue utilizado para un fin. Y es precisamente la creación de documentos. Entonces, ¿cuál fue su uso en su momento? ¿O cuál fue su término o condición en su momento? Ah, podría ser Microsoft para el trabajo, por mencionar algo, ¿verdad? Hoy en día es utilizado más ampliamente. ¿Habrán cambiado las condiciones de uso? Habría que ver precisamente cuáles son las condiciones que cumple dicho programa, dicho software en este caso. Así podemos ir mencionando algunos más, ¿verdad? Y viendo sus objetivos principales. Por ejemplo, vámonos a una frase y un programa muy utilizado hoy en día. No sé hasta qué punto universal o que cumpla con el diseño universal, pero hay un programa que es utilizado o un software que es utilizado con frecuencia hoy en día y que habría que revisar cuál fue su condición de uso. La herramienta, en este caso, estrictamente Facebook. Vamos a ver. Le vamos a preguntar a Edwin en esta ocasión. Edwin, ¿crees que las condiciones de uso, bueno, eran más limitadas cuando se creó Facebook o más aún, más específico? ¿Cuál crees que fue el objetivo de la creación de la red social Facebook en su momento por sus creadores? ¿Cuál crees que pudo haber sido su objetivo? Es tu idea nada más, no es que así sea, sino que cuál es la idea que tendrías de acuerdo a cuáles pudieron haber sido los objetivos que se plantearon cuando se creó. Hola, hola. Hola, sí, adelante. No, es que se quedó silencio. Bueno, creería yo de que, como el nombre lo indica, la red social, me imagino que en su momento lo que quería el señor dueño de esto era de que hubiese una comunicación más fluida, me imagino yo, entre pares, entre cualquier persona. Y ya que existía, pues, la red mundial, ¿verdad? Entonces creo que como que fue un complemento para él haber hecho esa plataforma y que todos los que se conectaran ahí interactuaran entre ellos. Y quizás a medida fue creciendo, fue que ya se implementaron más herramientas y quizás le fue implementando más cosas, como hasta hoy en día que hasta se pueden hacer, creo que llamadas, no me equivoco, porque no mucho ocupo la herramienta esa, pero me imagino que por ahí va la cosa, ¿verdad? Solamente. Vale, muy bien. Y mencionabas un punto bastante interesante, era un objetivo de comunicación, ¿sí? Compartir información con otras personas. Muy bien. Ahora bien, la herramienta cambió con el tiempo. Surgieron nuevas actualizaciones, se pueden enviar archivos, se puede compartir imágenes, se pueden compartir mensajes de voz, se pueden compartir elementos audiovisuales. Entonces, el término de usos y condiciones inicialmente pudo ser, bueno, comunicación y compartir información. Luego viene, pero es que esta herramienta puede tener más utilidades, ¿sí? Más utilidades. Muy bien, se publican noticias por medio de las páginas de noticias, de periódicos, de medios de comunicación. Pero luego viene otro usuario, creador de contenido, llamémosle, y dice, no, pero es que también la herramienta Facebook puede publicarse lo que comúnmente, y lo voy a decir así, lo que comúnmente llamamos como memes, elementos de entretenimiento. Muy bien, entonces la condición de uso ya cambia.
porque ya no precisamente solo es para compartir información, para comunicarme con otras personas, para envío de archivos hoy en día, sino también como medio de entretenimiento. Entonces, cambia su condición de uso. ¿Por qué? Porque el usuario dice, y basándonos en esto, y por eso lo mencionaba en este software en particular, con esta red social, si vemos la condición de uso, vamos a determinar si efectivamente es para todo lo que lo utiliza. Entonces, si la red social fue utilizada solamente para compartir información, entonces se anula la posibilidad de creación de contenido de entretenimiento. Ah, muy bien, pero no me lo anula del todo. Puedo utilizarlo para ello. Entonces, le doy otro elemento, útil o no, queda a discreción de cada uno, pero que me sirve como espacio de entretenimiento, como espacio para divagar a la mente, y entonces estoy ejecutando la herramienta para cualquier propósito, sin importar cómo es el objetivo. Surgen herramientas como WhatsApp, que hoy en día incluso, si ustedes ya vieron la nueva función de la última actualización, ya se puede crear encuestas. De pronto se podría colocar, bueno, ¿cómo evalúa usted, por ejemplo, o cómo considera como el aprendizaje en X materia? Ah, muy bien, ya se puede mandar esta encuesta para responder mediante, puede ser en este caso, en el grupo de WhatsApp, ya se puede mandar esa encuesta para que todos puedan participar. Cosa que hasta hace menos de un mes no tenía dicha función. O ya tiene esta nueva función que es la creación de encuestas para evaluar precisamente X o Y aspecto. Entonces, avanzando por acá, ¿verdad? Ya vimos que tiene que haber libertad para ejecutar el programa. Que el programa no vaya estrictamente solo para algo, sino que yo puedo utilizarlo para otros elementos que me pueden ayudar precisamente. Viene la importancia de la libertad para estudiar o modificar el programa. Aquí es donde ya nos metemos al área de software libre y es donde ya no tenemos acceso a los códigos. Esta libertad es muy valorada cuando un programa precisamente respeta el software libre, respeta este aspecto y proporciona precisamente el código para ello. Y doy lectura entonces a lo que tengo resaltado acá para que lo comprendamos. Esta es la libertad más valorada por muchas personas en lo que respecta al software libre aplicado al área de la necesidad especial. Y es comprensible. ¿Por qué? Porque la escasez de programas específicos que ya mencionamos en su momento, por ejemplo, estos son elementos, en este caso, software, espacios digitales, pero la escasez de programas específicos puede ser contrarrestada mejorando o modificando un programa que ya existe. Es decir, si programas como NVDA, como los que se mencionan acá, GeoMouse, Cámara Mouse, si todos estos programas tuvieran licencia libre, entonces los podríamos modificar y mejorar. Si está en nuestras posibilidades como programadores, si tenemos esa capacidad, entonces podemos mejorar algo que ya existe. Y lógicamente darlo al público con estas mejoras. Por ejemplo, bueno, vamos a un ejemplo relacionado con el desarrollo académico. Y es que muchos programas del área que nos ocupa, ¿sí?, suelen ser utilizados como trabajos finales o tesis en ámbitos académicos. Ahora bien, muchas veces las tesis van orientadas a investigaciones, ya sea de un tema específico o de investigación de un problema específico. Pero ¿qué pasa? Toda tesis es archivada.
y en un 99% de los casos es archivable. Es decir, no se vuelve a tocar más. Un ejemplo sencillo. Si en una tesis se investigó y se estudió acerca de la calidad que se brinda en un establecimiento de salud. Muy bien, al finalizar, yo presento mis resultados y digo, bueno, la gente recomienda esto, la gente recomienda lo otro. Luego viene la gran pregunta. ¿Este trabajo final que yo entregué va a ser aplicado o no va a ser aplicado? En la gran mayoría de casos no. Entonces, conocer, ¿sí? Sí, elaborar un trabajo académico sobre algo es importante. Pero las características propias de estos trabajos en las universidades, en particular, hacen que en ocasiones se llegue apenas a un primer prototipo o ni siquiera se llegue a él. ¿Qué es lo que yo les comentaba? Es archivable y ya no vuelve a ser estudiado o revisado. Todas las tesis, la gran mayoría, son colocadas en lo que conocemos dentro de la universidad como tal, como las hemerotecas. Ahí está una gran cantidad de tesis, de trabajos de grado, pero que casi no son utilizables. Quedaron allí y nunca más se volvieron a tocar, ni fueron tocadas o aplicadas por medio de la institución donde se llevó a cabo X investigación. Entonces, esto es lo que sucede. Se analiza el problema desde cero, se va avanzando, se llega a una conclusión tomando en cuenta la opinión de las personas con base a una encuesta o a un instrumento de evaluación, pero no es aplicable. Si ese desarrollo, bueno, en este caso, ya aplicado a un programa, si el trabajo final fue aplicado en la creación de un software o la creación de un modelo matemático, si ese desarrollo no tiene el código disponible para todo el mundo, es probable que ya nadie va a poder continuar. De pronto el desarrollador ya no continuó, el programa queda hasta ahí. Esto ya ha aplicado, lógicamente, a la parte de los software o creación de programas. Entonces, es ahí donde viene ahora la importancia de la libertad para estudiar y modificar el programa. ¿Por qué hacía mención acerca de temas de investigación en una tesis? Porque estos tienen la libertad para ser estudiados, ¿sí? Y tienen la libertad para ser aplicados con el fin de realizar mejoras en una institución, en un establecimiento de salud, en una empresa. Lo mismo es, entonces, en el caso de los software. El software debe ser libre para poderlo estudiar y poderlo modificar de acuerdo a la necesidad que se tenga. Pero si solo lo estudié, pero no lo puedo modificar, entonces no se cumple con la importancia de libertad de estudiar y modificar. Entonces, va a ser fundamental precisamente que sea posible la personalización del software para personas con necesidad especial, para que pueda ser agregado en las condiciones de uso de un programa, para establecer que personas con discapacidad también pueden utilizar cierta herramienta. Bien, ya vimos dos importancias, ¿sí? Que pueda ser utilizado para cualquier propósito y que se puede estudiar y modificar. Importancia número 3 es la importancia de la libertad para copiar el programa de manera que pueda ser utilizado por otra persona. Muy bien, ya accedí al código, ya le modifiqué, entonces ahora lo puedo proporcionar a. Y es que la persona con necesidad especial constituye un grupo de potenciales usuarios de la informática. ¿Sí? Toda persona con necesidad especial es un grupo potencial de usuarios. Pero sucede algo, y es donde se ven las limitantes de los programas. Es poco atractivo
para las empresas desarrolladoras de software, poniendo como eje principal el eje económico. Esto es lo que nos da la limitante de software para una necesidad especial. ¿Por qué? Porque económicamente no es rentable, porque económicamente la población con necesidad especial es menor que la población normal. Y entonces no me voy a poder lucrar económicamente de un programa. Entonces, dejo a un lado el software, que puede ser inclusivo, y me quedo entonces para un software normal. Esto es lo que sucede al momento de la creación de un software. Entonces, ¿qué es lo que genera? Bueno, el problema que ya hemos comentado, de una escasa diversidad de software y otros problemas típicos de los que grupos minoritarios, en general discriminados, consciente o inconscientemente por parte de la sociedad. Y es lo que sucede hoy en día, no solo en países como el nuestro, sino en todo el mundo, de que los programas no son pensados, ni los programas, ni los hardware o los elementos físicos son pensados para todo. Y ahora viene otra situación, y es que muchos de los programas o muchos de los espacios físicos no son accesibles para todos. Entonces viene otro punto, es así que la solidaridad se convierte en un factor fundamental a la hora de facilitar herramientas para que puedan estudiar niños con necesidad especial o tengan una mejor y más rápida rehabilitación pacientes con discapacidad temporal. Muchas veces esa discapacidad temporal se da cuando ocurren accidentes, por ejemplo. Luego tengo problemas para moverme, de pronto problemas para escuchar debido a un golpe que ha tenido. Entonces hay discapacidades temporales, pero es donde viene una palabra, solidaridad, y es algo que escuchamos a diario, y me dirán si miento, es algo que escuchamos a diario en los medios de comunicación, las noticias de servicio social. Y es la realidad, es la situación económica, es la imposibilidad de acceder a elementos, lo que causa precisamente que hablemos de solidaridad. Esta puede expresarse muchas veces, ya si lo vemos como un elemento de la programación, puede expresarse muchas veces copiando un programa que pueda servirle a otro, colocando software en Internet para que pueda ser aprovechado por un inmenso número de usuarios potenciales, facilitando distribuciones de programas en CDs o en cualquier otro dispositivo USB. Pues ya lo proporciona a los demás. Ah, no tenés acceso, te voy a compartir el acceso que yo tengo. Esas son las situaciones en relación a la importancia de que el programa pueda ser utilizado por otra persona. Vamos a la última importancia, que es la libertad de mejorar el programa y publicar las mejoras. No siempre hay libertad para ello, pero siempre es necesario, si nosotros tenemos la capacidad para ello, de hacer mejoras y que estas puedan ser publicadas. Muchas veces la limitante es de que para tener acceso al código hay que pagar, obviamente, y hay que, luego de ese pago, ¿verdad? Viene la mejora del programa y la publicación a través del acceso al código fuente. Pero hay que ser, ¿verdad? Bastante expertos en programación para poder, pues, tener esta libertad, ¿sí? Para poder mejorar un programa. Entonces, una premisa fundamental de la labor en el área de la necesidad especial es la de trabajar en equipo, ¿sí? Yo puedo tener acceso a código fuente de un programa, pero se me va a limitar
debido a que desconozco la magnitud precisamente de este código. Entonces, el trabajo en equipo es importante. ¿Sí? Porque, bueno, es muy poco probable poder hacer un buen trabajo en esta esfera de manera individual y solitaria. ¿Sí? Muchos programadores suelen realizar en ocasiones especificadas, ¿verdad?, algunos trabajos solos, pero es muy mínimo. En la gran mayoría, siempre es un trabajo colaborativo. Esto es importante entonces conocer, ¿verdad?, de que no solo en el ámbito de la programación, sino que en el ámbito en general, nunca es bueno trabajar solo. Siempre es bueno el trabajo en equipo para conocer diversas opiniones, hacer una unificación de esas opiniones para que el producto que yo voy a generar sea el más óptimo y sea accesible en su gran mayoría. Entonces, acá hemos plasmado la importancia precisamente que tienen, regresando un poco acá, el software libre, las 4 características que debe de cumplir un software libre. Las que reconocen el modelo del software libre como el que mejor se adecua a la devolución que deberían realizar a la sociedad, las universidades del Estado. Este es un ejemplo de las razones por las cuales es importante precisamente que se cumplan las características que debe de cumplir precisamente un software libre. Entonces, vemos qué pasa entonces con el software libre específico para una necesidad especial. Algunos importantes proyectos de software libre que han sido creados especialmente para personas con necesidad especial o que suelen ser comúnmente utilizados son algunos de los aspectos que vamos a mencionar. Y acá les puedo ir resaltando algunos de ellos. Algunos proyectos, ¿sí? El proyecto Orca, por ejemplo, que es para el sistema operativo de Linux, combina herramientas de síntesis de voz para que la computadora lea en voz alta. Ojo, el sistema ya lo involucra, con la posibilidad de trabajar con braille y de magnificación de pantalla. Ojo, está tomando básicamente no solo un dispositivo como tal, habla de un programa de síntesis de voz trabajando a su vez con un programa de sistema braille y de magnificación de pantalla. Linux tiene muchas versiones y Genome es precisamente la que involucra este proyecto. Y así podemos ver acá diferentes proyectos donde podemos observar que existen precisamente proyectos para la necesidad especial. Software para la necesidad especial. Dasher, por ejemplo, un software que funciona como interfaz de texto, permitiendo escribir a través de un sofisticado sistema predictivo basado en el movimiento del puntero del mouse. Ojo, solo moviendo el mouse se puede escribir. Así, un usuario puede introducir texto en la computadora mediante diversos movimientos del cuerpo, como puede ser la cabeza, y a través de algunos tipos de adaptaciones que operen el mouse precisamente. Acá podemos ver otro, por ejemplo, Keytouch, que permite configurar funciones extras del teclado para efectuar operaciones, o programas dentro del software libre como el navegador Mozilla, que funciona tanto en Windows como en Linux. Y otras plataformas incluyen importantes características de accesibilidad. De hecho, programas como Mozilla, que es un navegador también, ¿verdad? No solo funciona en sistemas como Windows y Linux, funciona también en sistemas Android, donde pueden instalar precisamente ese navegador en su dispositivo móvil. El dispositivo Click, por ejemplo, que es conocido como un software educativo que tiene una particular aceptación en el campo especial. ¿Por qué? Bueno, porque posibilita, ¿verdad?,
o da posibilidades de personalización que permite y a características, ¿verdad?, específicas como la disponibilidad de selección a través de barrido mediante un solo movimiento. Es decir, hago esto y ya pude generar una selección. Acá se mencionaron varios programas. Vamos a ver, y usted va a hacer su tarea, ¿verdad? Ver si en el documento que se nos menciona acá, se encuentra alguno de ellos para que ustedes puedan utilizarlo en esta tarea número 3. Bien, esta es parte, pues, importante dentro de la educación especial, ¿verdad? Dentro de la necesidad del software libre en la educación especial. El otro documento va bastante de la mano, tiene que ver siempre con software libre para la necesidad educativa especial. Solamente basando en un aspecto, y después quiero darle la participación a ustedes. Un programa es libre si tiene las siguientes libertades, y acá las vuelvo a mencionar. Son estas mismas que se mencionan acá, pero dicho de otra manera. ¿Sí? Es decir, libertad de ejecutar el programa, libertad de estudiarlo, cómo trabaja, libertad de redistribución de copias y libertad, perdón, de mejorar el programa. Estos dos documentos van de la mano, adentrándose pues a aspectos bastante similares. Acá va a ser importante, ¿verdad? Tengo resaltado solo estos puntos, pero me parecería importante que ahora que ya revisamos estos dos documentos, el documento 3 y documento 4, para hacer énfasis acá, el documento de la importancia del software libre y de las rampas digitales, que pues den una revisada a los demás para ver pues que van de la mano, posiblemente dichos de otra manera, pero que llegan a una misma conclusión. Me gustaría pues conocer su opinión acerca de lo que hemos visto. ¿Qué más conocen ustedes acerca de ello? ¿Qué otras ideas tienen? Voy a darle la oportunidad a todos. Vamos a comenzar con Elmer para que nos dé pues un agregado, una opinión de lo que hemos hablado el día de hoy. Te dejo la palabra, Elmer. Bueno, en mi opinión, licenciado, respecto de los temas, a mí me parecen bastante importantes, pues ya que en muchas ocasiones pues nos desconocemos, ¿verdad?, algunas de las funciones que estas pueden aportar o algunos de los beneficios que estos programas tienen en cuanto a las personas que tienen necesidades, ¿verdad?, especiales educativas. Por ejemplo, el caso de algunos niños, por ejemplo, yo conocí un niño que él tenía problemas para en la mano izquierda, él tenía problemas para movilidad, ¿verdad? Entonces a él se le hacía bastante difícil, por decirlo así, utilizar una computadora o utilizar un teléfono también, ¿verdad? A veces se le complicaba eh, el uso de estos dispositivos. Entonces, al existir, por ejemplo, hardware, ¿verdad?, que ayuda, por ejemplo, le consiguieron como no quiero decir, como un tecladito ahí un poco especial para que él pudiera como a manipular, ¿verdad?, o escribir, digamos, mensajes de texto o cualquier otra, digamos, información, ¿verdad? Entonces eso ayuda bastante para que estas personas puedan incluirse dentro de lo que es ciertos ámbitos dentro de la educación y también fuera de esta, ¿verdad? Porque hay muchas personas que utilizan eso. Por ejemplo, el ejemplo que ponía la compañera, ¿verdad?, de las personas que utilizan esos tipos de audífonos. Yo conocí a un señor que andaba un audífono, pero ya lo controlaba con el teléfono. Por ejemplo, le bajaba la frecuencia, le aumentaba el volumen, ¿verdad? Si él iba por un espacio, digamos, como en el centro de la ciudad, lo regulaba porque
el ruido de los automóviles, a él le aumentaba el sonido, entonces ahí lo regulaba. Y así, ¿verdad? Otros tipos de videos que he estado viendo, como el que le mencionaba al principio, pero eso más que todo es en México, en la Universidad de Monterrey, parece, donde se diseñan casi la mayoría de estos tipos de dispositivos. Por ejemplo, ahí diseñan teclados, ¿verdad? De tipo braille, o teclados especiales para movilidad, ¿verdad? De algunas personas que les dificulta. Estaba viendo que en esa universidad también habían diseñado un programa para que los niños con problemas, por ejemplo, de visión, pudieran, digamos, ver un poco más fácil la información en los computadores, ¿verdad? Un software ahí que hacía zoom, ¿verdad? Que podía leer, que podían buscar incluso información, ¿verdad? Hay muchas herramientas que nos ayudan, digamos, en diferentes ámbitos, ¿verdad? Creo que de seguir investigando y analizando, ¿verdad? Cada una de ellas, solamente. Va muy bien. Muchas gracias, Elmer, por tu participación. Me gustaría también conocer la opinión de Lisette. ¿Qué nos puede comentar acerca de lo que hemos hablado el día de hoy? ¿Qué conoce de ella acerca de lo que hemos hablado? Te dejo la oportunidad, Lisette. Gracias. Fíjese que la verdad que es bien importante que nosotros conozcamos sobre este tipo de herramientas. Anteriormente no tenía como mucho conocimiento sobre eso. Ahora que ya estamos viendo estos documentos y que estamos como leyendo y compartiendo, veo que es bien importante que existan y que la hayan desarrollado, ya que hay personas que sí necesitan un apoyo para poderse desenvolver en su vida diaria y profesional, para poderse ellos ir involucrando y poder trabajar, ¿verdad? Y a veces, como dice el compañero, que no pueden tener como ese acceso o poder utilizar dispositivos, y que las herramientas les ayudan a que haya como una forma fácil de poderlos utilizar. Ahora veamos cuán importante se vuelve la lectura. En una ocasión a mí me preguntaban, bueno, ¿por qué tanta teoría en una materia que debería ser práctica? Fijémonos bien la pregunta, ¿por qué tanta teoría en una asignatura que, bajo mi percepción, debería ser práctica? Bueno, la parte teórica es bastante importante. Y es que no vayamos muy lejos. En matemática, por ejemplo. Yo le vamos a preguntar a Elmer, antes de pasar con la participación de Edwin. Elmer, una pregunta puntual. En todo tu paso por la educación básica, primero a noveno grado, educación media, bachillerato, en la materia de matemática, ¿les hablaban acerca de la historia de la matemática, cómo surgió una fórmula, o se iban directamente a el concepto, fórmula y el ejemplo? ¿Qué me puedes comentar, Elmer? Y de que, bueno, digamos que me recuerdo, prácticamente casi solo se iban a los temas puntuales que estaban en los libros, al desarrollo de lo que era la temática. Realmente no me recuerdo que me hayan hablado de la historia de la matemática, por ejemplo, quién fueron los primeros matemáticos, todo eso no me recuerdo. A diferencia, por ejemplo, de informática, cuando estuve en el bachillerato, sí, lo primero que se ve allí es la historia. Empiezan a uno a hablar sobre quiénes fueron los primeros precursores en cuanto a los diseños de máquinas que se llamaban en aquel tiempo, ¿verdad? Pero en matemáticas sí realmente no me recuerdo. Solamente me recuerdo que va al tema puntual, pues. Solamente. Vaya, muy bien. Y eso es una de las situaciones. Materias como la matemática, los programas precisamente así lo contemplan. Los programas contemplan, este es el tema, tenemos su definición, su fórmula, su ejemplo.
Nosotros allá por educación básica, tercer ciclo, escuchábamos acerca del triángulo de Pascal, por ejemplo. Escuchábamos en estadística, por ejemplo, si ustedes ya llevaron estadística general, escucharon el teorema de Bayes en la parte estadística. En matemática para computación, pudieron haber escuchado acerca de sistemas de ecuaciones, la fórmula de Gauss para resolver ecuaciones con más de 3 variables. Pero olvida la pregunta, ¿quién es Gauss? ¿Quién es Pascal? De pronto el binomio de Newton. Ah, bueno, ¿quién fue Newton? ¿O de dónde surge ese binomio? De pronto vienen otro tipo de fórmulas o de personajes. Y de pronto yo me quedo, bueno, puedo buscar a un especialista en matemática. Mire, podría decirme cómo surgió el triángulo de Pascal. Bueno, eso a mí no me lo enseñaron. A mí me dijeron, el triángulo de Pascal, su definición, esta es la estructura y vámonos al problema. Ah, muy bien, pero ¿quién fue él? ¿Qué tipo de matemático fue él? Países como México, y lo comento porque se da mucho, ¿verdad? Contemplan la parte histórica. Y de pronto conocemos, empezamos a ver, bueno, este personaje empieza a crear la fórmula, se auxilia de la teoría de otro matemático hasta llegar a una conclusión o a una demostración de. En la matemática en El Salvador no se da. Queda a discreción de la persona tratar de ahondar en el estudio de un tema, en el estudio de una fórmula, cómo surgió la fórmula cuadrática, por ejemplo. Yo conozco que hay una fórmula cuadrática, aquella llamada x igual a más o menos b, o perdón, menos b, más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a, para resolver ecuaciones cuadráticas. ¿Quién hizo esa fórmula? ¿Cómo surge? ¿De dónde surge la necesidad de la creación de esa fórmula? Entonces, volviendo al tema informático, veamos cuán importante es conocer un poco acerca de ello. Yo puedo decir, yo puedo manejar cámara mouse. Muy bien, ¿cómo surgió el programa? ¿Cuál fue el objetivo de la creación del programa? Ah, entonces ustedes van a poder responder a esta pregunta. El programa surge ante la necesidad de X discapacidad, pues que tenía cierto grupo de usuarios y que se veía precisamente eh, valga la redundancia, necesidad de crear este programa, de crear este software o este hardware para que pudiéramos incluir a una clase, a este grupo de usuarios o a esta persona en particular. Entonces, es ahí donde viene la importancia, y Lisette lo decía, ¿verdad? Desconocía muchos elementos, pero por medio de la lectura y de lo que hemos podido mostrar, se ha logrado ya empezar al menos, no a ahondar, pero sí a empezar a introducirnos a lo que debemos de conocer para luego, posteriormente, darle una utilización al programa. Edwin, ¿qué nos puedes comentar? ¿Qué opinión tenés acerca de lo que hemos visto el día de hoy? Sí, bueno, los dos comentarios, uno en relación a lo que estaba hablando usted de por qué tan importante es dar lectura, la lectura en esta materia y el ejemplo que ponían en cuanto a matemática. Y usted, bueno, se hablaba de que en aquel entonces en educación básica, recuerdo yo que el teorema de Pitágoras, ¿ya? La hipotenusa, los catetos y todo eso, solo nos explicaban qué eran eso, hacia dónde iban y después venían las fórmulas y los ejercicios, ¿verdad? Entonces, pero jamás hubo como que un concepto claro de cada cosa de eso. Quizás no tenemos ese hábito también de lectura y no somos autodidactas en saber qué pasa, ¿va? ¿Por qué le pusieron hipotenusa? ¿Por qué le pusieron catetos y todo lo demás? Y el inventor de eso, ¿verdad? Entonces, considero yo que quizás falta un poco de lectura personal, ¿verdad? Y cada quien quizás en esa área, en lo que es la matemática, indagar un poco más sobre eso. Y pues lo otro es que vaya, en esa materia, bueno, yo creería de que vaya, Edge lo tenía como un navegador, muy buen navegador como los demás. Yo casi no lo uso porque quizás la misma costumbre de estar ocupando Chrome o Mozilla y que quizás son programas que se acoplan o
tienen más aceptación ante cualquier aplicación, hasta para poder instalar extensiones al Chrome, o si le falta algo más al navegador para que algo funcione, o si vamos a ver una aplicación en Flash, el navegador ya trae eso para que se puedan ejecutarlos, cualquier video, cualquier programa interactivo que se tenga. Entonces, me imagino que Edge ha de ser igual, pero como le digo yo, casi no lo uso, y lo que usted hoy mostró, pues me pareció excelente, porque como le digo, hasta ahorita es como el Explorer que venía de forma predeterminada en Windows, así estamos hoy con Edge. Entonces, para mí, como la tradición era de que cada vez que tenía un sistema operativo, descargar ya sea Chrome o Mozilla. Entonces, y me adapté más a ellos que a Edge. Entonces, considero de que estas herramientas que hoy en día los fabricantes o los que programan hacen esto, ya van pensando un poco más también en aquellas personas que tienen alguna discapacidad especial, ¿verdad? Tal vez no al 100%, pero le hacen que la herramienta sea más amigable a esto, y que se puedan instalar programas, ¿verdad? Complementos a estas herramientas. O sea, debe traer todas las especificaciones la herramienta. Y eso, cuando usted hablaba también un poco sobre que si nosotros dábamos lectura a los requerimientos técnicos de algún programa, yo solo veo que sea o de 64 o 32 bits para ver si va a funcionar en el sistema operativo que yo tengo. Pero de ahí no tenemos ese hábito de leer todas las indicaciones que trae el programa para poder ser instalados en el sistema operativo que tenemos en ese momento en la computadora. Entonces considero yo que sí, lo que se ha visto hasta ahorita es muy interesante. Sí deberían de haber prácticas, como usted dice. De hecho, la única práctica que tenemos solo son de la materia de videoconferencia, pero yo esperaba que esa también, porque hay muchos programas libres que se deberían de usar para, para ver su aplicabilidad, pues tal vez no quedarnos tanto en tanta teoría, sino que también ya verlo realmente en la práctica. Solamente lo sé. Bien importante lo que mencionabas acerca de este navegador en particular, ¿verdad? En primer lugar, porque, pues bueno, como lo puedes ver, es cierto, Microsoft Edge ya viene predeterminado, y sin embargo, por costumbre, nosotros instalamos tanto Chrome como Mozilla. Es la costumbre, los navegadores más conocidos. Edge surge, bueno, en este caso, ¿verdad? Desaparece Explorer, que era el navegador predeterminado en los sistemas Windows, y surge luego Edge, que ya contemplaba esas nuevas funciones. Y es ahí, bueno, ¿para qué lo utilizo? Bueno, lo utilizo específicamente, en mi caso personal, para la apertura de documentos, para la manipulación de ellos, no tanto para navegar, por la misma situación que ya comentabas, porque uno se acostumbra a la utilización del navegador que ya todos conocemos comercialmente como Google Chrome. Ahora, es correcto lo que mencionabas, y es precisamente de que se volvería necesario precisamente el conocimiento o manipulación de programas. Vamos a ver, ¿verdad? Cómo se contemplan las próximas agendas en relación a ello, ¿verdad? Porque, como saben, nosotros seguimos una agenda, y esa agenda prácticamente se basa en la socialización de los materiales, ¿verdad? Pero vamos a ver si en algún momento podemos hacer un paréntesis, ¿verdad? Y adentrarnos un poco al menos a ver la manipulación de algún programa. Muchas gracias ahí por la sugerencia, y vamos a escuchar ahora la opinión que nos pueda proporcionar Ángela. Disculpe, no escuché muy bien sobre la opinión. Es que hay muchos ruidos y a veces me dificulta. Bien, es solamente consultarte en tu caso, ¿verdad? Si nos podés compartir, pues, lo que has comprendido el día de hoy, qué opinión nos puedes dar acerca de lo que hemos hablado en la tutoría de ese día. Bueno, con respecto a eso, realmente, aunque ya sí, ya había escuchado hablar de diferentes
dispositivos o que se pueden utilizar para las personas con discapacidad, ¿verdad? Pero no conocía de tantos y igual la funcionalidad no conocía del todo y pues he logrado, ¿verdad?, comprender de que son realmente útiles y pues sobre todo lo que comentaba el compañero Elmer, que ahora pues hasta desde el celular se puede manipular esos audífonos para el volumen y todo, ¿verdad? Y realmente pues son necesarios. Bueno, muy bien, muchas gracias, Ángela. Y en efecto, ¿verdad? Ahora queda, ya con lo que hemos podido revisar, yo me centré en dos archivos principales, que es donde se abarca buena parte de lo que necesitábamos conocer acerca de la rampa digital, pero no está de más, ¿verdad? Una lectura, una pequeña revisión al resto de archivos y visualización de videos relacionados a la rampa digital como tal, la explicación acerca de ello, ver qué opinión tienen diferentes personajes acerca de lo que tiene que ver con la rampa digital. Bien, comentarles lo siguiente. Esto ya como puntos finales, ¿verdad? Antes de pasar a ver si no hay dudas acerca de algunos aspectos, comentarles lo siguiente. Los que estuvieron presentes el día lunes en la reunión que se había convocado por parte de la coordinación de asignatura, se va a llevar a cabo una jornada académica cultural. Dicha jornada, de acuerdo a la información que nos enviaron ya este día, se va a llevar a cabo el día viernes 19 de mayo. No se nos ha dicho qué sede, en qué lugar va a ser todavía. Se entiende que puede ser en San Salvador, en la sede central, aunque todavía se esté evaluando por el tema de que está intervenida, ¿verdad? Debido a los Juegos Centroamericanos, pero se tenía previsto realizarse ahí. Conforme la información fluya, se le va a ir dando más información. Ahora bien, esta actividad extracurricular, en algunas asignaturas les están proporcionando una tarea, una pequeña tarea. Ya sea de un análisis, un resumen, dependiendo del tipo de materia, así les están pidiendo la tarea. Sin embargo, entiendo que la coordinación lo dijo el lunes en la reunión, que no va a considerar ningún tipo de actividad adicional, sino que únicamente con su asistencia al evento, lógicamente se va a registrar una asistencia que ustedes van a tener que buscar a la persona encargada que se delegue para que tome las firmas a esta actividad. Estarían ganando un 10% extracurricular. De hecho, ya estaba en la orientación contemplado, ¿verdad? De la actividad extracurricular. Se entiende que es el 10%. Ya está, de hecho, entiendo que en la plataforma está el enlace hacia ese video, ¿verdad? Hacia esa grabación. Vamos a revisar. Vamos a ver. No, todavía no está, no han colocado la grabación, ¿verdad? De dicho video, pero entiendo que solamente tendrían ustedes la asistencia y podrían ganar pues este, este porcentaje adicional de la actividad extracurricular. Entonces, les voy a mostrar, ¿verdad?, la orientación académica para que se vea que efectivamente, bueno, tendría que estar, ¿verdad?, si ustedes han dado lectura, acerca de esta actividad. Por acá está. Bueno, acá habla de un 5%. Entonces, respetando lo que dice acá, se va a entender que es un 5% adicional. Un 5%, es decir, 0.5 de la nota final. Si ustedes tienen la materia con 5.50, por ejemplo, con este 5% podrían llegar a 6. Entonces, va a ser una actividad presencial donde van a entregar una asistencia y se otorgará el crédito extra por la participación. Esto es para quienes asistan, ¿verdad? Si por alguna razón A o B no puedo asistir, pues no hay ningún problema. Simplemente no se va a colocar ese 5%.
o ese porcentaje adicional que se va a proporcionar. Entonces, les comento esto porque la actividad se va a llevar a cabo el día 19 de mayo. Y es posible, no hay seguridad todavía, que se proporcione transporte desde las diferentes sedes de la universidad. Conforme la información fluya, pues se les va a proporcionar más datos, pero sí se nos ha pedido que cada uno de ustedes nos envíe por mensaje personal municipio y departamento, ¿sí? Municipio y departamento y a qué sede están inscritos. En este caso hablamos de 4 sedes en particular, que es San Miguel, Santa Ana, San Salvador y San Vicente, ¿verdad? Entonces, que se nos diga a qué sede están inscritos y su lugar de residencia como tal, ¿verdad? Porque se entiende que va a haber transporte. Conforme fluya la información, pues se les va a dar detalles acerca de ello. Y además, otro aviso es de que ya las notas de la tarea 2, entiendo, y del parcial 1 ya se encuentran en el sistema Prometeo. Entonces, invitarlos a que vayan a revisar el sistema para corroborar que las notas hayan sido subidas correctamente de acuerdo a las que tienen en la plataforma y en el cuadro de notas para estudiantes, que también se encuentra acá en la pestaña general. Pueden ustedes acceder al cuadro de notas, ¿sí? Que es un documento en Drive donde ustedes pueden corroborar que las notas también están correctas. Esos son los avisos. Y por otro, que la tarea número 3 se va a entregar el día, a más tardar, 9 de mayo. Es decir, el día vamos a bajar acá, el día martes 9 de mayo. Prácticamente va a concordar con el día de la tutoría de repaso. Ese es el último día para la entrega de la tarea número 3. Bien, no sé si hay dudas, preguntas acerca de lo que hemos trabajado, acerca de la tarea como tal, algo que quieran despejar antes de finalizar. De tu parte, Ángela, vamos a comenzar a la inversa. Ángela, ¿alguna consulta que hay antes de finalizar de la tarea o de cualquier otro punto? No, de momento no, licenciado, porque ahí, ¿verdad? En el documento dice, ¿verdad? ¿Qué es lo que hay que hacer, ¿verdad? Entonces, entendí, ¿verdad? Que vamos a descargar e instalar ese software y a utilizarlo para hacer los videos que pide. Vale, muy bien. En tu caso, Edwin. De la tarea no, licenciado. De la tarea no, solamente es actividad extracurricular que estoy interesado porque creo que en esa materia no hice una tarea y como no justifiqué por qué no la presenté, entonces me interesaría asistir. Solamente que vamos a estar pendiente de la hora y el lugar, me imagino que usted nos va a informar para asistir ahí. Así es, se le va a notificar, ya hay día, solamente falta horario, entiendo que sería 8 de la mañana, ¿verdad? Pero dependiendo de su lugar de residencia, lógicamente él va a hacer el movimiento más temprano, pero se entiende que sería, Una ul- ajá, sí, sí. sí, es solo eso, allá en la rúbrica dice 5, perdón, en la consigna, pero creo que habían dicho 10, ¿va? Sí, es correcto, era lo que comentaba. Entiendo que en la reunión se habló del 10%, es decir, de un punto adicional. Entonces, así lo vamos, así Pero entonces consideremos. ahí 10, entonces, con un por ciento, 10%. Así se trató, sí. De hecho, en la Va, reunión, ujú. creo que ahí estuvo también Elmer, estuvo Ángela, no recuerdo si Lisette también estaba. Creo que él comentó 10%. Entonces, Ok, de igual manera, cualquier información que fluya, yo se las hago llegar por el grupo, ¿verdad? Entonces, en efecto, el evento es el 19 de mayo y está todavía pendiente el lugar, pero sí necesitamos un listado de los estudiantes que van a participar. Es decir, si por ejemplo Edwin ya está seguro que va a ir, entonces eh, nos tiene que proporcionar municipio de procedencia, ¿sí? Para que, en este caso, conocer de dónde viene el estudiante y dónde puede abordar el transporte. Entonces, sí va a haber transporte de acuerdo a lo que se nos ha indicado. Y pues va a ser importante pues que nos digan su lugar de residencia para que
estén al tanto de la situación del transporte en esa zona. ¿Estamos, Edwin? Sí, enterado. Ahí estoy pendiente entonces del lugar y la hora. Pero Muy sí voy bien. a asistir. Gracias. Excelente. Entonces, una de las ventajas es de que si llevas, por ejemplo, 4 materias, esta actividad extracurricular aplica para todas las materias, no solo para Ah, bueno, tecnologías de la excelente. información. Cada materia les tienen que dar indicaciones, ¿verdad? Si se les va a dejar una tarea adicional, ¿verdad? Normalmente pide un escrito, sí, una tarea de unas 3 o 4 páginas, que vaya algún resumen o la historia de algo. Entonces, tienen que estar pendientes en las demás materias que tienen inscritos porque la actividad extracurricular aplica para cada uno. Y eso es importante pues que lo tomen en cuenta. Cada coordinador de asignatura va a tomar pues diferentes situaciones. Por ejemplo, el coordinador de esa asignatura, con solo la asistencia, pues ya se tiene ganado ese porcentaje. Lisette, ¿alguna consulta antes de finalizar? Pasemos con Elmer entonces. Elmer, ¿alguna consulta que tengas antes de dar por finalizada la tutoría? No, licenciado, ahorita pues no hay ninguna consulta. Vale, muy bien. Entonces, cuando comiencen la tarea y vayan avanzando, si algo no comprenden de la rúbrica, me lo van notificando, ¿verdad? Algo importante a mencionar es de que no contempla, la rúbrica no contempla ni bibliografía ni ortografía, ¿sí? En esta ocasión no va a contemplar ninguno de esos aspectos, ni bibliografía ni ortografía, ¿sí? Todo se va a basar en el programa, en los videos que se van a colocar y en las capturas de pantalla del programa funcionando, que también van a ser importantes. Vean todos estos aspectos para que deduzcan que si no se cumple con el tiempo del video, aunque se explique todo, va a bajarse porcentaje. Es decir, el video debe cumplir con lo mínimo y todo lo demás que se menciona acá, ¿verdad? Entonces, cualquier duda que surja acerca del programa o de la tarea como tal, ¿sí? Del avance de la tarea, pueden hacérmela saber y los avisos que hayan en relación a la jornada académica cultural, se las voy a hacer llegar con tiempo para que ya estén al tanto y vayan considerando, ¿verdad? Si van a poder o no asistir a dicho evento. Entonces, conforme vayan dando seguridad, ¿verdad? Vayan mandando su nombre. Bueno, más que todo, como a todos los tengo registrados acá, solamente su lugar de procedencia, su municipio de procedencia, para que estemos al tanto de cómo va a funcionar el transporte en las diferentes zonas. Por hoy es todo, agradecerles a cada uno por su asistencia desde el día de hoy. Espero que haya sido de provecho lo que hemos logrado hablar en esta ocasión. Y cualquier duda, no duden en hacerla, estamos ahí a la orden y al pendiente para poderla solventar en el menor tiempo posible. Desearles a todos un feliz día. Gracias. igual. Feliz día. Nos vemos. Igual.